cordial a todos los seguidores del canal YouTube de la Parroquia del Calvario. Tenemos con nosotros al padre Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, Rafa. Él es sacerdote diocesano de Murcia, es doctor en matrimonio y familia por el Instituto Juan Pablo II de Roma. Y bueno, estamos viviendo unos momentos y bueno, siempre el tema del matrimonio es un tema que ha requerido mucha oración, mucha reflexión, pero es verdad que vemos que hay muchas separaciones, muchos divorcios, pero al mismo tiempo también vemos que hay muchos matrimonios que son fieles, que están contentos. Yo voy a poner el ejemplo de mis padres que acaban de hacer su boda de oro ahora en junio y bueno, la verdad que es una maravilla verlos juntos y creciendo en el amor. Para Alberto, ¿qué consejos das tú desde tu experiencia de teólogo del matrimonio, sacerdote experimentado, a los matrimonios para que crezcan en su amor conyugal? Muy bien, bueno, agradecerte que podamos hablar un ratico por la amistad. Y el otro día, hace unos meses, hubo un acontecimiento que me llamó muchísimo la atención, y era que Nadal jugó la final de Roland Garros con una persona que era buen tenista, pero estaba en el 140 de la ATP. Y entonces este hombre dijo, yo juego bien al tenis, pero yo quiero ser de los mejores, yo no me conformo con el nivel que tengo. Y entonces él miró y dijo, ¿dónde está ahora mismo el que yo considero que es el mejor? Pues está en Mallorca, él tiene allí una escuela de tenis, y entonces yo lo que quiero es mejorar, y quiero ir como a la fuente del tenis ahora mismo, ¿no? Lo que yo considero que es el modelo a seguir. Y entonces se fue a Mallorca y estuvo allí en la escuela de Nadal, y de tal manera progresó que la final de Roland Garros de este año, pues jugaba Nadal contra un discípulo suyo, entre comillas, que era ese tenista que por querer mejorar fue a la fuente donde él consideraba que estaba el mejor tenista del mundo, ¿no? Y tal vez uno de los mejores de la historia. Y ese ejemplo gráfico me ha ayudado últimamente pues a pensar que lo mismo ocurre con el matrimonio y la familia, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene experiencia, ¿no?, de lo que es el cariño, lo que es el amor, pero si uno tiene los ojos abiertos, pues se da cuenta de que la fuente del amor y de la vida es Dios. Entonces, igual que ese tenista quería mejorar y fue a la fuente donde él consideraba que estaba el mejor tenis del mundo, pues lo mismo ocurre con el matrimonio y la familia, ¿no? Es decir, ¿quién ha hecho hombres? ¿Quién ha hecho mujeres? ¿Quién los ha hecho complementarios? ¿Quién los ha hecho fecundos? ¿Quién ha hecho la atracción entre ellos? Pues ha sido Dios. Entonces, es absurdo que aquellas personas que quieren ser felices en el camino matrimonial, aquellos que quieren tener una familia que los llene de satisfacción y que puedan dejar una huella permanente en su historia, pues se alejen precisamente del autor del matrimonio y de la familia, que es Dios, ¿no? Es decir, Él es el autor, y además el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo, se ha puesto como ejemplo y fuente del amor, ¿no? Como el Señor, dice la carta a los Efesios, ha amado a la Iglesia, pues así debe amar el esposo a la esposa y la esposa al esposo, ¿no? Es decir, nadie ha amado tanto y tan bien como el Señor, ¿no? Por eso casi todos los matrimonios que se casan por la Iglesia eligen como lectura 1 Corintios 13, ¿no? El amor es paciente, servicial, no se engríe, no lleva en cuenta el mal, todo lo cree, todo lo espera. Y esa descripción del amor que tanto le gustan a los esposos, pues sencillamente la descripción del amor de Cristo. Es decir, en nada ni en nadie encuentro yo el deseo de amor tan grande que tiene mi corazón. Mi madre me quiere mucho, pero relativamente, mi esposa me quiere mucho, pero relativamente, mi novio me quiere mucho, pero relativamente. Y sin embargo, en mi corazón quiere saciarse plenamente con un amor infinito que en todo momento y circunstancia me dé lo que necesito. Y eso no lo encuentras en nada ni en nadie.
1 Corintios 13, que José Luis Perales le puso música e hizo la canción Amor sin límite, y que tanto le gusta a los novios cuando se casan. El rey de España eligió esa lectura en su propia boda, ¿no? Pues está describiendo el amor de Cristo, porque él incluso en la cruz está amando y perdonando a sus propios verdugos. Es decir, nadie ha amado en todo momento, toda circunstancia, a todas las personas con esas características del amor que tiene 1 Corintios 13. Entonces, el matrimonio lo ha hecho Dios. Y el ejemplo más grande y la fuente del amor de los esposos está en Jesucristo. Entonces, es absurdo que las personas que quieran sacar adelante su matrimonio, tenerlo siempre joven, entregado, generoso, fecundo, se alejen del autor de su amor y de la vida, que es Dios, ¿no? Yo lo digo siempre, no hay nadie que llore más, que sangre más cuando un matrimonio se rompe que Dios, porque Dios ha elegido el matrimonio como una de las señales, o la señal más grande de la existencia de Dios y del cariño que Dios tiene a cada persona. Como el esposo ama a la esposa y la esposa ama al esposo, así ven todos los hombres cómo Dios ama a cada ser humano, ¿no? Entonces los hombres, en vez de acercarse a la fuente de su amor y de la vida, que es Dios, pues lo que hacen es alejarse. Los datos de los matrimonios del año pasado en España, bueno, de todos estos últimos años, a raíz del 2002, pues es que cada vez se casa más gente por lo civil y menos gente por la Iglesia, ¿no? Solo el 20% de todos los matrimonios que ocurren en España son por la Iglesia, ¿no? Y eso a mí me entristece, y además pienso que no se actúa bien, porque se está alejando de la fuente del amor y la vida, que es Dios, y su ejemplo, que es Jesucristo. Muchísimas gracias por esta contestación tan iluminadora, desde tu experiencia de ministerio, desde tu sabiduría como teólogo, ¿no?, del matrimonio. Y también me gustaría que nos comentases cuál es tu experiencia o qué aconsejarías. Yo tengo muy buena experiencia con los grupos de matrimonios, Equipo de Nuestra Señora, Proyecto Amor Conyugal y muchas otras iniciativas que hay en la Iglesia, que son unas buenas herramientas para los matrimonios, para poder crecer, porque igual que los coches tienen una ITV y salvando las distancias, porque es una analogía, pero también las personas y las familias, los matrimonios, necesitan una puesta a punto. ¿Qué te parece los grupos de matrimonios, Proyecto Amor Conyugal, Equipo de Nuestra Señora, otras iniciativas? ¿Es recomendable, no es recomendable? El primer presidente del Instituto Juan Pablo II de Roma, que fue el cardenal Caffarra, decía que cuando lo nombraron presidente recibió 2 cartas de Sor Lucía, una de las videntes de Fátima. Una era muy breve, pero la otra era muy larga. Y entonces, en esa carta tan larga de Sor Lucía, le decía a Carlo Caffarra que la batalla final del mal contra el bien, del diablo, por decirlo así, en estos momentos, era el matrimonio y la familia, ¿no? Y que al diablo le enfadaba especialmente por el bien que hacía todo el trabajo que la Iglesia hacía por estas realidades, por el matrimonio y la familia, ¿no? Y entonces le decía, usted no se asuste, pero ya sabe que va a recibir ataques furibundos, porque al diablo, al mal, le fastidia entrañablemente todo lo que la Iglesia hace pastoral y doctrinalmente por el bien del matrimonio y de la familia, porque es la realidad donde se juega el presente, el pasado y el futuro de la sociedad y de la propia Iglesia, de la sociedad, porque el matrimonio y la familia son como las células del cuerpo social. Es decir, en la medida en que hay familias sanas, familias que saben educar correctamente, pues la sociedad mejora, porque una idea impresionante, ¿no?, que decía Juan Pablo II y que retomaba con fuerza Tomás Melendo, catedrático de metafísica en la Universidad de Málaga, ¿no? Él decía, he descubierto que lo más grande que yo puedo hacer en mi vida es querer a mi mujer y que ella me quiera a mí, porque
todas las relaciones de mi hijo que van a tener en su vida van a estar condicionadas por el amor entre mi esposa y yo. Era expresar de esa manera tan vehemente lo que decía Juan Pablo II. Juan Pablo II decía que la escuela de la sociabilidad era el matrimonio. Porque ¿dónde aprende uno a tratar a los hombres? Viendo cómo su madre trata a su padre. ¿Dónde aprende uno a tratar a las mujeres? Viendo cómo su padre trata a su madre. ¿Dónde aprende a tratar uno a las personas mayores? Viendo cómo sus padres tratan a sus propios padres. ¿Dónde aprende a tratar una persona a los niños? Viendo cómo mis padres me tratan a mí y a mis hermanos. Entonces, Juan Pablo II decía eso, la escuela de la sociabilidad humana es la propia familia. Todas las personas aprenden a tratar a todo tipo de personas, a tratarlas con dignidad en la propia casa. Entonces, esa carta de Sor Lucía de Calo Cafarra decía eso. La última batalla, la más importante que está teniendo ahora mismo en el mundo, está teniendo lugar en la defensa del matrimonio y la familia, porque es donde las personas aprenden a ser queridas por lo que son y no por lo que tienen. Es el lugar donde las personas aprenden a tratar a todos los individuos de la sociedad. Todas las relaciones, como decía Tomás Melendo, que una persona tiene en la vida van a estar condicionadas por lo que yo veo en mi propia casa. Y la propia Iglesia ha dicho que la iglesia doméstica es la propia casa, el matrimonio, es decir, el lugar sagrado que Dios ha escogido para que una persona aprenda a rezar es la propia casa, porque es de tus padres de quien tú aprendes los principios fundamentales de la vida, en todos los aspectos. Yo en una de las parroquias donde estuve, pues había días que hacía tan mal tiempo que de verdad ni yo mismo hubiera ido a misa, porque era frío, era viento, era lluvia. Y había una señora que iba siempre, una persona ya mayor. Y una vez le dije, Rosario, pero ¿por qué viene usted todos los días aquí a misa si están cayendo, una expresión, chuzos de punta, ¿no? Hace un tiempo que ni yo vendría. Y me dijo, mire, yo no vengo porque usted me lo diga. Es que yo, en la guerra civil, cuando cerraron la iglesia, mi madre nos cogía a nuestros hermanos y ella sin consagrar, pero nos decía la misa, cogía el misal y empezaba en nombre del Padre y dice, ¿usted cree que eso se me puede olvidar a mí? Es que a mí me ha enseñado la existencia de Dios y he aprendido a rezar de mis padres. Los que me han transmitido la vida, los que me han transmitido los principios fundamentales de mi existencia, son ellos los que me han dicho que el Señor es bueno, que merece la pena conocerlo y dar la vida por Él. Y por eso yo vengo siempre a misa. Cada vez que oigo la campana me acuerdo de todo lo que mis padres me han enseñado, de todo lo que yo he vivido en mis padres, ¿no? Entonces, a tu pregunta inicial, ¿no? Es decir, si veo bien o no veo bien todos los grupos que la Iglesia fomenta, ¿no? En favor del matrimonio y la familia, pues te voy a decir eso, ¿no? Contestándote con la carta que Sor Lucía le dijo al cardenal Carlo Cafarra, ¿no? Es decir, al diablo le duele especialmente todo lo que la Iglesia está haciendo por el matrimonio y por la familia, ¿no? Entonces, siempre que he podido, pues he apoyado y he alabado cualquier asociación, cualquier grupo que tenga como intención hacer que el matrimonio cumpla el plan que Dios ha establecido por ellos, ¿no? Como he estado en diferentes parroquias, pues en esas diferentes parroquias han habido distintos grupos familiares que los he apoyado, ¿no? Pero sobre todo porque estuve al frente del Instituto Juan Pablo II en Murcia muchos años, entonces he visto el bien que la enseñanza de la Iglesia le hacía en su propia vida, ¿no? en su propia vida matrimonial, ¿no? Y como mucha gente pues te decía eso, ¿no? Cosas que yo intuía, cosas que yo he vivido en mi comunidad, pues aquí ahora reciben una luz especial, ¿no? Es como si tuviera todas las piezas del puzzle, pero estuvieran desordenadas, ¿no? Y entonces, con lo que transmite el magisterio de la Iglesia, pues ahora todas las piezas que yo tenía, pero un poco desordenadas, pues ahora ocupan el lugar que le corresponde. He recibido nuevas luces, nuevas fuerzas para llevar a cabo mi vida matrimonial, para la educación de mis hijos y para colaborar en todos los grupos que apoyen llevar a cabo el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, que es su obra maestra. Pues muchísimas gracias por este testimonio
tan interesante para todos los matrimonios, especialmente también para los párrocos que apoyan a los grupos matrimoniales. Y bueno, yo también subrayaría una frase que es el título de un documento de la Conferencia Episcopal: la familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dios te Rafa. bendiga. Rezamos mucho por todos los matrimonios, que realmente es la esperanza de la vida y santuario, es santuario de la vida y esperanza de la sociedad. Que Dios os bendiga, muchas gracias y seguimos mandando testimonios. Chao.